Entonces, vamos a Marcos 5. Recuerden que jueves por medio vamos a tener el estudio de Marcos para poder también tratar el tema de los asuntos de la iglesia. El próximo jueves vamos a seguir hablando sobre membresía. Cuán importante, hermanos, es ser miembro de una congregación, y no miembro como el aspecto que algunos piensan, como un club al cual uno se anota o se inscribe, pero sí la escritura nos muestra cómo llegar a ser miembros activos y presentes en una asamblea local. Eso lo vamos a ver el próximo jueves, a continuar viéndolo. Pero para ser miembros activos de una asamblea local, hermanos, en verdad necesitamos primeramente tener al dueño del club, en cierta manera, digámoslo así, al señor de la casa. Y esa es la historia que estamos viendo a través de Marcos. Cómo en este caso el hombre con el cual vamos a rematar hoy nuestra historia, llamado Jairo, fue y buscó a Jesús, fue e invitó a Jesús, fue y acompañó a Jesús. Y la idea de toda esta historia es cómo Jairo lleva a Jesús a casa. Qué importante, hermano. Yo quisiera, en el corazón oro, porque en realidad podamos, o pueda yo también en mi hogar, sostener la presencia de Jesús siempre real en nuestra vida, en nuestra vida de hogar. Y en las vidas de ustedes, ¿cómo está el Señor? ¿Cómo está presente el Señor? Y dice en Marcos 5, 35 al 36, cuando él estaba terminando su ánimo, su exhortación de ánimo a la mujer con flujo de sangre, donde le dice en el verso 34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda aparte de esto sana de tu azote, que habla de los dos aspectos muy importantes, hermanos, en nuestra relación con Dios. El primer aspecto es obviamente el aspecto espiritual, ¿no? Cómo el Señor busca primeramente sanar el alma, ¿verdad? Establecer la armonía entre el alma y el Señor, al cual nos hemos alejado por causa del pecado. Y una consecuencia que puede ser sí o que puede ser no, según la voluntad de Dios, es en el aspecto ya humano, material. Algunos de pronto se han acercado al Señor para encontrar, digamos, una solución a una economía deficiente. De pronto han buscado al Señor buscando una solución a unas relaciones familiares que están en crisis, o de pronto a una situación existencial. Por ejemplo, yo luché mucho en mi juventud con ese aspecto, ¿no? Donde tuve que buscar del Señor de una manera muy personal. Y todo eso, hermano, tiene que ver en cómo estamos entonces teniendo una relación personal con nuestro Señor, ¿no? De esa manera, pero al Señor lo debemos buscar siempre esperando, obviamente, el efecto espiritual en nuestra alma. Esa es la idea desde cuando nos encontramos con el Señor. Y mientras él aún hablaba, dice aquí la escritura, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya pude sentir un poco ahí la ironía de las frases, ¿no? De aquellos que más adelantico en el verso 40 se burlaban de él, ¿no? Ese es algo que quiero resaltar antes de terminar esta historia. ¿En qué condición estamos nosotros? ¿De qué manera nosotros, como nos llamamos hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida llegamos a burlarnos de Él? Pues sí, hermanos, desafortunadamente y con dolor debemos decir que muchas veces nuestras vidas son burla, son un demérito a lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y fíjense que estos hombres le dicen, ¿por qué molestas más al maestro? Jairo pudo haber parado todo ahí, a veces retirado llorando, y en realidad lo hizo porque ya iban llegando a casa y encontró a los que estaban llorando ahí, ¿no? Un alboroto, dice, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, ¿no? Imaginamos la imagen, ¿no? El grito, la madre de la niña, los parientes, todo el escándalo y el clamor por la muerte de alguien. Es tremendo cuando alguien muere, y es doloroso. Y Jairo simplemente pudo haber parado ahí su búsqueda del Señor y irse a enfrentar su dolor de una manera personal y ya particular, pero no, él siguió de todas maneras acompañando al Señor, porque el Señor le dice una frase muy hermosa que la trae hoy también a nuestra relación. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas, no temas, cree solamente. Entonces hay circunstancias que nos vienen donde inmediatamente debemos activar, ¿verdad? El creer. Yo todos los años paso por una crisis, lo voy a mencionar como ejemplo, hermanos, pero digo crisis en el buen aspecto.
todos los años ya me llamaron empezando ya desde principios de julio hasta finales de octubre. Tengo que actualizar papeles del carro, tengo que hacerle revisión mecánica al carro, tengo que pagar una serie de seguros y eso obviamente implica un gasto y eso genera una tensión en la parte económica, llamémoslo así. Pero algo que yo he visto a través de los años es, cuando yo he aplicado esto, realmente la paz que el Señor trae cuando decidimos confiar en esos aspectos que son humanos y materiales en la provisión de Dios. Yo lo he hecho y me ha dado resultado, obviamente lo digo por la experiencia, como el Señor me ha dado la paz y abre las puertas, da la provisión de las maneras que menos nosotros esperamos. Por muchos años el Señor ha sido fiel conmigo en ese aspecto y yo creo que el Señor en realidad le dice esa realidad primera vez a Jairo, la primera vez que él se atreve a creer y que a continuación él tendrá que seguir aplicando, ¿no?, en todos los aspectos de la vida. El Señor termina su relación con Jairo ahí cuando comienza el capítulo 6, versículo 1, que dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, ¿no? Él estaba en Cafarnaúm después de haber pasado el lago al frente de Gadara y vuelve ¿a dónde? A Nazaret. Y allí pasa algo también, que el Señor se encuentra con unos incrédulos. Y el Señor le dice a él: no temas, cree solamente. Entonces, ¿por qué el Señor se retrasó? ¿Por qué se demoró en ir a sanar a la niña que estaba moribunda, ¿no? ¿Por qué permitió que la hija de Jairo muriese? Entonces, el Señor tiene siempre sus razones. Una posible razón es, él se detuvo ahí, demoró un poco para resaltar su enseñanza, ¿verdad? Para resaltar lo importante que es su palabra, ¿verdad? Él dice en Mateo 9, 12, 13, que hablamos el jueves anterior, el jueves cuando vimos esta parte. En el contexto de Mateo él estaba haciendo otras cosas, estaba sanando un paralítico, estaba hablando sobre el remiendo nuevo en paño viejo, estaba hablando sobre la necesidad de tener, y lo que dice aquí, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hay situaciones entre nosotros que nos van a obligar, sería la palabra, no sé si sea la correcta, a ser misericordiosos. O debe ser natural la misericordia, ¿cierto? Debe ser más natural en nosotros que podamos en realidad ejercitarnos en la misericordia. Entonces hay situaciones personales en nuestra vida como iglesia donde nosotros debemos estar siempre atentos, siempre con atención en velando para estar atentos, valga la redundancia, perdonen, de las necesidades de nuestros hermanos, para mirar cómo suplimos, cómo ayudamos, hermanos, ¿no? Cómo podemos ser un alivio en las necesidades de otros. Pero para eso se necesita aplicar esto primero que se dice acá: no temas, cree solamente. ¿Por qué, hermanos? La enseñanza que el Señor trae a la vida del hombre, la enseñanza, sus palabras, él muchas veces ya se cansaba de que la gente lo buscaba simplemente para recibir un beneficio. Y él termina diciendo, prácticamente ya deja de ir a las sinagogas a donde iba. Creo que esta es la última vez que se asoma a una sinagoga aquí en Marcos 6, donde él enseña más adelante. Y ya empieza un itinerario, unos viajes ya en el campo, ya ante las multitudes por fuera de las ciudades, porque en realidad él quiere resaltar el poder de su enseñanza. Entonces su enseñanza trae sanidad, hermanos. Recibir la palabra trae consuelo y trae paz. Entonces hay creyentes que desafortunadamente no saben quién es el Señor, aún no lo experimentan, no lo viven. Hay creyentes que a pesar de que saben de Él, no confían en Él. Esa es otra gran verdad. Y hay creyentes que conociéndole a Él no admiten que lo necesitan. Y ahí es donde el Señor tiene que en estas tres áreas entrar a trabajar, cuando trae situaciones que nos obligan en realidad a buscarle. ¿Por qué molestas más al maestro? Podemos oír como la ironía, la burla, la sorna. Entonces, el Señor quería resaltar su enseñanza. También el Señor quería en realidad enseñar que la relación con el pecado, Él no tiene acepción de personas. Tuvo tiempo, hermanos, para atender a una mujer rechazada socialmente, impura ceremonialmente, espiritualmente, y le dio ayuda, le dio solución. Y tuvo tiempo también para atender al rico, al famoso de la ciudad, para darle también solución. Y tendrá tiempo para cada uno de nosotros, hermanos. Hoy un hermano me pidió un favor y vamos a respetar el deseo ahorita en la oración.
Un hermano me pidió el favor de que él quiere orar solo. Entonces él quiere apartarse en un ladito para orar solo. Y vamos a honrar ese deseo del hermano, y cuando nos separemos para orar, los demás nos retiramos a orar aparte, porque ese es el deseo del hermano. Pero no hay acepción de personas. El Señor nos recibe ya que oremos solos aquí, oremos en grupo allá, ustedes allá en Zoom estén en sus casas orando también. Espero nos estén acompañando en oración, para que entender que delante del Señor no hay acepción de personas. No hay ricos, pobres, hombre, mujer, judíos ni gentiles, porque en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Señor, somos siempre uno solo, y por eso Él dice que no hace acepción de personas. Por eso en la iglesia del Señor no es bueno hacer acepción de personas. Y tercer punto, Jesús permitió que la hija de Jairo muriese para mostrar que su poder sobre la muerte y cómo el temor cae bajo el poder de la fe. También vimos lo que dice en el verso 37, ¿no? Dice, cuando hablamos del círculo íntimo del Señor, dice ahí en realidad que no permitió que le siguiese nadie. Estaba una multitud acosando, y en realidad habían una serie de discípulos tras de él, pero él solo busca a 3 de sus discípulos. Y esa fue también la enseñanza para recordar, hermanos. Ojalá, pues yo lo aprendí aquí en el estudio de Marcos, cómo hemos descuidado en verdad ser parte del círculo íntimo del Señor. Él tenía un grupo especial, en este caso Pedro, Jacobo y Juan. Era el grupo que siempre lo acompañó en momentos importantes. Más adelante, por ejemplo, en la transfiguración, él llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. En la pesca milagrosa que vimos en Lucas 5, 9 al 11, que creo que el hermano David lo mencionó en la vigilia, él trabajó con Pedro, con Jacobo y con Juan. En esa pesca milagrosa, en verdad, llegaron todos del trabajo de pesca, ¿se acuerdan? Él pide una barca en la cual enseña y le dice a Pedro que echase sus redes al mar, y Pedro, en tu palabra echaré la red, más en tu palabra echaré la red. Y es algo muy común en la iglesia, hermanos. Todos escuchan el mensaje. Delante ahí en el caso de Lucas, vemos que tal vez estaban otros pescadores que eran parte de los discípulos, de los que le seguían, vieron el milagro, pero la reacción de ellos fue diferente. Muchos llegaron en sus barcas y la pesca, con sus pescas, que no encontraron nada en esa noche a la orilla, estaban escuchando el mensaje, pero no todos lo dejaron y tampoco todos le siguieron, solamente algunos. Porque eso pasa en la iglesia, hermanos. Todos escuchan el mensaje, pero hay diferente reacción. No todos ven, no todos entienden qué ocurre dentro de una comunión de iglesia, hermanos. La gente no entiende cómo vivimos. La gente por eso nos señala y se burla. A veces yo estando aquí veo que algunos pasan, se ríen, señalan, hacen muecas, y son cosas que en su ignorancia, en su oscuridad ellos no comprenden. Pero nosotros, hermanos, sí entendemos. Nosotros recibimos aquí la palabra del Señor. Aquí vemos también y sentimos el mover de su espíritu. Hay muchos que sienten el llamado de Dios, pero pocos serán escogidos, porque no todos de ustedes van a desear ser parte del círculo íntimo del Señor. En la resurrección de Lázaro sucede lo mismo. Él llama a los 3, de la hija de Jairo, él llama a sus 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, como vimos aquí en el verso 37. Todos escuchan el mismo mensaje, tienen la misma Biblia en sus manos, ¿cierto? Adoramos en la misma iglesia, cantamos los mismos himnos, pero hay reacciones diferentes. ¿Por qué? Porque muy pocos quieren ser parte de una unidad, ¿no? Identificarse con un grupo. Muy pocos quieren en verdad ser parte de ese círculo íntimo. Simplemente quieren estar en la periferia para no comprometerse, ¿no? Quieren estar a los lados para no ser parte de un resultado en común. Porque la iglesia, hermanos, es un cuerpo viviente, no es un cuerpo corpuscular, ¿no? De personas aquí y allá con cosas sin nada en común. Por eso nosotros llamamos a nuestra reunión una reunión de comunión, porque tenemos cosas en común. Eso hace parte de nuestro círculo íntimo, ¿no? Un círculo íntimo que es bueno que tengamos. Ya hablaba de los jóvenes, buscan su círculo íntimo. Las damas tienen su círculo íntimo. En las clases de guitarra estamos teniendo un buen círculo íntimo. Las damas, ya mencioné las damas, en los ensayos de los himnos de los coros que ya se van a reactivar otra vez próximamente, tenemos un círculo íntimo. Hermanos, tenemos círculo íntimo para ir a visitar.
Tenemos círculo íntimo para orar. Aquí nos reunimos en grupitos de 1 o 2, los que se reúnan en esta noche o allí en sus casas, para generar en nosotros ese deseo de ser parte de un círculo íntimo, ¿verdad? Servir, trabajar, un círculo para orar y para estudiar la palabra. En la transfiguración el Señor también se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vieron cosas que los demás no vieron, ¿verdad? Escucharon cosas que el resto del grupo no escuchó. Pero eso es ¿por qué? Porque el Señor a estas personas les dio una capacidad especial en cierta forma. La comunión íntima de Jehová, dice la Escritura, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. La pregunta, hermanos, es si ustedes aquí presentes, yo acá, o los que están allí en Zoom, en verdad tenemos tal comunión con el Señor que Él nos va a hacer conocer sus secretos, ¿verdad? Su pacto, entender su verdad. Pues hermanos, tenemos las puertas abiertas, ¿no? Ya no hay más mediadores, ya no tenemos que acercarnos por medio de intermediarios. Dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso hablábamos con los hermanos antes de comenzar la reunión, cómo la vida del hombre se divide en 2 partes, la vida de la raza humana antes y después de Cristo. Por eso no existen los ateos no existen porque los ateos dicen que no creen en Dios, pero se rigen por un calendario que está basado en antes de Cristo, después de Cristo, y cosas así, hermanos. Pero en el Monte de los Olivos es el cierre final de esta triste historia de aquellos que en realidad quisieron ser parte del círculo íntimo del Señor, pero ya no pudieron. ¿Por qué? Dijo Pedro en Mateo 26:35, en el Monte de los Olivos, antes de ser capturado por los romanos, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Me imagino el impulsó Pedro con qué énfasis dijo: no te negaré. Y dice algo muy triste, hermanos, todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26:35, lo pueden ver. Al momentico, a los pocos minutos, llegó el traidor y lo besa. Con un beso entregas a tu maestro, a tu Señor. Él no lo llamó Señor, ¿no? Él lo llamó Rabí, maestro. Nunca lo pudo llamar Señor, porque en Judas nunca Jesús fue Señor. Y eso me vuelve a hacer preguntar, ¿cuántos de acá? Y no quiero, el término se usa con el respeto, obviamente, pero para la enseñanza. ¿Cuántos de la iglesia de Dios son Judas? Que en verdad, o somos como esos discípulos que decimos: sí, Señor, diremos lo mismo que Pedro, no moriremos contigo, no te negaremos. Pero recuerden, cuando llegaron a prenderlo a él, ¿qué hicieron todos? Huyeron. Y hubo un joven que se quedó, no sé por qué lo menciona, que estaba medio desnudo, medio vestido solo con lo que tenía puesto. Ese joven dicen que era Marcos, eso es en Marcos capítulo 15 o 14, está, donde habla de esta historia, ¿no? Y todo le dejaron. Habían dicho minuticos anterior: Señor, si es necesario, moriremos contigo. Pero al primer síntoma de peligro, huyeron. ¿Haremos eso, hermanos? Yo le pido al Señor siempre que me dé gracias. En verdad, cuando eso pase, no quiero avergonzar a mi Señor, no quiero negarle. En cualquier circunstancia me quiero cuidar, hermanos, de dar pensamientos, de palabras de negativos que traigan desazón a mis hermanos. Es muy triste ver hermanos que están en situaciones de dolor y piensa uno que son hermanos maduros, y bueno, para todos puede pasar, obviamente, nadie está exento, nadie es perfecto, nadie puede decir nunca lo haré, pero es triste ver hermanos que han estado, que son maduros y se quejan cuando están en dolor, se lamentan, ¿no? Como queriendo discutir con Dios sobre esas circunstancias, como buscando culpar a Dios del por qué si yo soy bueno, por qué si yo te sirvo, por qué si yo ejerzo esto en la iglesia, por qué me pasan estas cosas. Pero el Señor lo trae porque es necesario, hermanos. Es necesario para probar la fe personal de ese varón o esas personas, incluso la mía, y también para darnos el entendimiento de comprender, hermanos, que somos parte de un círculo íntimo. Fíjense ahí lo que dice en el verso 39, ¿no? Con estos 3 hermanos. Para seguir en la historia, entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasó? Mire, cuando el Señor habla hay una reacción. Hay 2 reacciones siempre, en cierta manera. Cuando el Señor habla, cuando el Señor obra también hay reacciones. Por ejemplo, cuando el Señor obró en Marcos en la tempestad, cuando el Señor obró con el endemoniado gadareno, cuando el Señor obró aquí en Marcos, eso está en el verso 42, también está la misma palabra. Hay una reacción cuando el Señor obra, o hay temor reverente, que es el temor que nos lleva a buscarle con la sensación, con la certeza, hermanos,
de que estamos ante un Dios santo, real y presente, o existe el pavor, el miedo? Aquí en Marcos 5, Marcos 5, 42 dice, y se espantaron grandemente. En el caso del endemoniado también dice en el versículo 15, y tuvieron miedo. Y en el caso de Marcos 4:34 el Señor les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y aquí habla no del temor que trae reverencia, hermanos, sino el temor que trae el saber que vendrá un castigo, el susto, el terror. Miren, hermanos, ¿cuál es el temor correcto? ¿Cuál creen ustedes que es el temor correcto? Pues el temor que nos lleva a la reverencia, ¿no? El temor que nos lleva a obedecerle voluntariamente por reverencia a Él. Y a veces, hermanos, no tenemos reverencia. En nuestras reuniones a veces no se ve la reverencia, hay que ser justos y reconocer eso, ¿no? A veces uno mira a algunos hermanos, no todos, y no digo que, bueno, hay situaciones muy particulares que uno ve y están con su mirada por allá, no cantan. Yo he visto hermanos que a veces cuando estamos cantando y no cantan, los he visto. ¿Por qué no cantan? No sé, bueno, igual habrá que en algún momento llegar y animarles. Hay hermanos que no oran, hay hermanos que no hacen cosas que el Señor manda que hagamos para nuestro propio beneficio, como es el congregarnos. Hoy pasó algo con el hermano Julio Alfonso, el hermanito muy juiciosamente viene de pie de cuesta para congregarse con nosotros. Aquí está el hermanito todavía golpeado por la situación, hermanos. Tengamos misericordia con el hermano. Y ahí en el retén del Rocío, tácate, le quitaron la motico, hermanos. Entonces, imagínense todo lo que viene, hermanos, ahora para el hermano Julio. Iglesia, es una buena manera, valga la publicidad, ¿no? de mirar cómo ayudamos al hermano para que este golpe sea menos doloroso, porque él necesita su moto para su transporte. Y desafortunadamente, pues, era por pico y placa, no porque no tuviera papeles, ¿no? Se le olvidó que era pico y placa. Él tiene sus papeles en el día, ¿no? Tiene seguro, tiene todo, no malinterpreten. Sino se le pasó que estaba en pico y placa el hermanito. Y él venía juiciosito, feliz en su motico. Yo lo he visto cuando él se monta así, en su motico. Y venía juicioso a gozarse con nosotros. Bueno, ahorita está gozoso. ¿Sí, Julio? Creo que sí, ¿cierto? Amén. Sí, Julio dice amén, pero por qué, porque no. Pero es comprensible, hermanos, es muy normal. Es algo que sucede a los que queremos en realidad buscar al Señor. El Señor va a probar y está probando nuestra fe. Y fíjense lo que dice aquí, hermanos. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis? La niña no está muerta, sino duerme. Así se llama la muerte, hermanos, cuando estamos delante del Señor, ¿no? Cuando el Señor obra, hay terror o temor. El temor reverente o el terror del miedo al castigo. Pero cuando Él habla, ¿qué hay? Cuando Él habla, y Él habla mucho en su palabra. A mí tengo en mis manos la Biblia, y la Biblia es la palabra de Jesús aquí revelada. ¿Cuál es el efecto? Dice, y se burlaban de Él. Cuando usted testifica, cuando hemos ido a testificar repartiendo literatura, nos encontramos con personas que se burlan de lo que decimos. Y van a haber burladores, pero 1 Pedro, 2 Pedro 3 creo que habla de los burladores en la iglesia, los burladores de los últimos tiempos. Eso lo habla en Pedro, ¿no? Hombres y mujeres que se burlarán. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso, hermanos? Que ellos están dentro de la iglesia. Ellos participan en la comunión. Bueno, digamos que en la comunión es algo relativo, pero están ahí dentro. Las iglesias cristianas se llenan, hay miles. Una hermana me dijo el domingo, una hermana que yo aprecio, ¿para qué? Debo ser justo, no voy a decir el nombre, pero ya no se congrega acá, está asistiendo a una iglesia grande, ¿no? Y ella me dice, por eso no me gusta estar en Santa María, aunque ella no se reúne, tal vez porque el esposo, bueno, no sé la razón, pero la respetamos. Ella dice, por eso es que me gusta una iglesia chica, porque yo me encuentro identidad. O sea, sé que existo. En una iglesia grande se pierde usted. Si usted no tiene su rosca ahí, su circulito con el cual ahora reunirse y verse, usted se pierde, no lo saludan, no le dan el agape, no le dan el saludo de amor, no lo tienen. Cosas así, hermanos, que son necesarias. Por eso el Señor ha permitido esta manada pequeña aquí en Santa María para amarnos. Mire, aquí tenemos en el tablero, Wilson es detallista, y una vez dijo, aquí hay alguien nuevo, ¿no? Y de una vez detalló, creo que fue Wilson, ¿cierto? El que dijo, él no había visto el tablero, y Wilson apenas de medio lado me dijo, aquí hay nuevos. Claro, incluimos dos grupos, dos familias más.
obviamente porque no habíamos sacado la foto, pero está la familia Almeida, que es Virgilio y Jessica, y está la familia Estrada, que es la hermana Laura con sus hijas, faltó Marisol, que próximamente la incluiremos, y quedó el espacio para otra familia. No sé cuál familia puede entrar ahí en ese espacio. Sí, ahí está el espacio, ¿no? No sé, tal vez la familia aquí, Wilson y Elizabeth, próximamente también lo vamos a tener ahí. Muñoz, Durán, pero Noriega. ¿Por qué digo Muñoz? Perdónenme, Wilson, pero Noriega. Muy bien, Noriega, Durán, Noriega. Pero yo próximamente, importando el que me confunda con el apellido, yo sé que es Wilson y Elizabeth, con el que estuvimos hoy. Mi hermano, la pregunta es, ¿qué más hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con los que se burlaban? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo la palabra? Y eso es lo que va a hacer con los burladores, hermanos. Los echó. Los echó. Es triste, ¿no, hermano? Hoy hablamos con un hermanito de esa palabra, ¿no? Que es necesario conocer las ovejas de los cabritos. Es necesario conocer, hermanos, dentro de la iglesia quién es oveja y quién es cabrito. Y es necesario conocer quién es cizaña y quién es trigo. Bueno, es necesario, no vamos a ser capaces de hacerlo, solo el Señor lo sabe. Pero ¿qué pasa con eso? Porque si identificamos a uno, solo uno, que sea cizaña o que sea cabrito, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Sacarlo, hermanos, porque dice la Escritura que un poco de levadura leuda la masa. Y eso duele, hermano, duele que duele. Es como sacar al hijo de la casa, cuando ponerle la maletica y eso va a doler lo que indecible. No he pasado por eso, no quiero pasarlo. Los que somos padres entendemos esa acción, pero hermanos, es necesario sacar a quien se burla. Ya tengo el gato evangélico allá mirándome. Hola, hermano gato. Tenemos un gato que es cristiano. El gato siempre viene a los cultos. Y ahí está mirando el gatico. Muy bien. Hermanos, ¿quieren ser sacados por el Señor? ¿Quieren en verdad ser sacados? No, hermanos. El Señor no quiere sacar a nadie. Que nuestra vida no sea una burla a la presencia del Señor. Entonces, esta falta de fe obliga o excluye a los que se lamentaban de poder presenciar el milagro. Solamente 3 íntimos, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, más los padres, fueron testigos, ¿no? Dice, y se burlan de él, mas él echándolo afuera a todos. Mire, eso es lo que hará el Señor, él sacará a los que se burlan de él. Hermanos, porque en este lugar, aunque es sencillo, humilde, para algunos poca cosa, en realidad decir allá ese grupito, como algunos he escuchado que nos llaman, hermanos, aquí está el Señor y está representado por cada uno de ustedes que están allá en Zoom, aquí presentes, por el Espíritu del Señor que vive y mora en nosotros. Por eso el Señor hace este lugar santo. En cierta manera podemos decir, vea, quite el calzado de sus pies, porque el lugar que pisa santo es. ¿Por qué es santo? Porque los santos de Dios estamos acá. Y es santo también porque nosotros vivimos vidas santas. Y es santo también porque no somos de aquellos que se burlan de las palabras del Señor. Y el Señor dice, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Cuál es el término cariñoso que él usa? Él usó él hizo 2 cosas cariñosas. ¿Cuáles son? Pueden abrir el micrófono y decirme, pero para los que están aquí, él tuvo 2 acciones. Verso 41, que hablan de amor, de cariño, de cuidado. Tomando, muy bien, la primera acción, tomando la mano de la niña. Tomando la mano de Carlos. Tomando la mano de Kevin. Tomando la mano de Elena, de Julio, de Wilson, de Elizabeth, de Karen, de Kelly, de los que están allá. Tomando nuestras manos, él usa unas palabras que obviamente no van a ser las que él va a usar cuando nos levante, pero fue lo que él usó, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué significa la otra palabra? La otra palabra, ¿qué fue lo que él más hizo? Mejor dicho, casi di la respuesta prácticamente, ¿no? Di la respuesta. La primera fue la tomó de la mano. Y segundo, le habló con cariño y ¿qué le dijo? Talita Kumi, ¿no? Talita Kumi en realidad es niña, dice, Talita Kumi es niña, a ti te digo, levántame. Y la palabra niña que está en arameo se traduce como el mismo tono de efecto, en realidad que sería la palabra corderita en nuestro idioma. Cuando uno dice corderito,
es como mi corderito, da una idea de fragilidad, da una idea de cercanía, da una idea de mucho amor cercano. Esa fue la palabra que el Señor usó en realidad, más o menos, ¿no? Niña, corderita, ven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo será, hermanos, cuando el Señor dé su grito de victoria? ¿Cómo será? Con Lázaro, yo sé que él pegó el grito, ¿no? O dio el grito, Lázaro, levántate. ¿Cómo será con nosotros? En la Biblia dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Pero ¿cómo será su llamado? ¿Un grito o un llamado suave? Igual su voz es potente, Él es el creador, ¿no? Es Dios creador, es el Dios eterno. Él puede con su voz retumbar y hacer, creó y no creó. Él creó con el poder de su palabra. Él puede decir suavemente, levántense y seremos levantados de la muerte, ¿no? Entonces, es más o menos la idea, lo que el Señor, no tengamos temor. Dice en el verso 42, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué sucedió ahí? Se espantaron grandemente. Hermanos, nosotros como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, ¿no? Pero el Señor le advierte también a los hijos que cada uno de ustedes, los que son hijos en rebeldía, morirá por su pecado. Dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Sí, amamos a nuestros hijos, sí. Queremos que se salven, sí, hermanos. Pero no podemos hacer más. Ya independientemente, por ejemplo, yo siempre he confesado, y nunca lo negaré, con vergüenza lo digo, pero con la tranquilidad de haber sido perdonado. Yo fui muchas veces, en gran mayoría, culpable de las decisiones de fe de mi hijo. Porque yo muchas veces amé más a la obra que al Señor de la obra. Ya esta circunstancia cambió y yo descuidé mucho ese aspecto de mi propio hijo. Y él tomó decisiones, ya tomó decisiones por las cuales estamos luchando para que el Señor obre en su corazón y pueda él volver a la fe. Y si no lo hace, qué dolor. Pero igual él morirá por su pecado. Él será responsable por sus decisiones. Entonces, me atrevo a pensar, hermano, ya en estos últimos segundos, en la esperanza que la muerte espiritual de un hijo o de quienes amo, que no están en Cristo, que es solo un sueño. Voy a pensar eso, que por ejemplo en el caso que les mencione mi hijo o de sus hijos que están lejos del Señor, que están tomando decisiones, es como un sueño, que pronto serán levantados de ese sueño. Lo vi como así, ¿no? Ellos despertarán a la vida por el toque y la palabra del Señor. Estemos orando, nunca dejemos de hablar con ellos la palabra. Cuando hablemos de cosas del Señor, usemos la palabra, ¿no? Eso yo hago con mi hijo. Yo no me pongo a debatir, yo solo cito la Biblia, cito los versos y dejo que el Señor obre. Pero yo no me pongo a pelear con él ni a discutir por otras cosas, sino le recuerdo versos: el alma que pecare, la paga del pecado, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la vida eterna, el destino eterno y todo eso. Entonces, hermanos, es como una aplicación, ¿no? ¿Cuántos de nuestros hijos que están muertos también en este estado están como dormidos? Y no vamos a hablar aquí de las enseñanzas de otros grupos que hablan el dormir como si durmió, no sintió nada. Eso no es así, ¿no? Ya sabemos lo que la Escritura dice. ¿Dónde vamos a estar cuando muramos? ¿Dónde vamos a estar si morimos? Inmediatamente en la presencia del Señor, y nuestros cuerpos quedarán acá esperando su voz de trompeta para ser levantados y resucitados incorruptibles instantáneamente, dice la Escritura, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos unirán a nuestras almas, iremos a la presencia del Señor. Eso está claramente mostrado en la Escritura. Pero ¿cómo comienza esto, hermanos? Trayendo, invitando y trayendo a Cristo a nuestra casa. A nosotros nos corresponde tener a Jesús en nuestra casa. Es nuestra responsabilidad y debemos hacerlo con diligencia. Y eso va a permitir que la misericordia de Dios alcance a todos los miembros de nuestro hogar. Dios mira el corazón, hermanos, de un padre angustiado y luchador por el bien de sus hijos. Como era de esperarse, también en esta historia, Cristo tiene poder para levantar, sanar y curar al caído. Termino con Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, y aquí terminamos la historia de Jairo y su hija. Hay muchos más detalles, hermanos. Por ejemplo, en el último versículo 43 dice: pero él le mandó mucho que nadie lo supiese
y dijo que se le diese de comer, verso 43. Pero en Mateo creo que dice, se proclamó su fama por toda la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, no lo vamos a explicar para no alargar ese detalle, pero tiene su explicación. Termino con Lucas 4, 18 y 19. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, el Señor vino en realidad a traernos la libertad de la muerte, la libertad de la influencia satánica, la libertad sobre las tormentas que vienen a nuestra vida, la libertad sobre las enfermedades. El Señor vino a traer libertad, poner en libertad a los oprimidos, darnos vista a los que hemos estado ciegos espiritualmente, libertar a los que hemos estado en las cadenas de Satanás y a predicar ¿qué? Enseñar el año agradable del Señor. Aquí terminamos la historia, hermanos, de Jairo y su hija y la mujer con flujo de sangre. Pero también la historia continúa porque él pasa a Nazaret y allí en Nazaret se encuentra con una actitud mucho más dura que los de Gadara, mucho más dura que los burladores de la casa de Jairo. Allí en su propia tierra fue en realidad negado y la incredulidad marcó ese aspecto de su visita allí a Nazaret. Vamos